Richard Ramírez, cuyo apodo es The Night Stalker, en español el acechador nocturno, aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles entre los años 1983 y 1984, donde cometió crímenes atroces, desconcertando a los investigadores, dado que se trataba de un individuo que mataba de forma indiscriminada, es decir, desde niñas a ancianas. Además, también entre las víctimas podemos encontrar a algún hombre. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 abusos, entre los cuales 3 eran menores de edad, robos, allanamientos y mucho más. Sin duda, Richard Ramírez es sinónimo de monstruo, pero lo impactante de su historia es que hubo una mujer que pudo ver en él algo que la gran mayoría no pudo. Se trataba de Doreen, una mujer que se enamoró perdidamente de él, incluso renunciando a su propia familia por él, dado que fue repudiada, todo porque creía que en él había un hombre amable e incomprendido. En este vídeo vamos a conocer precisamente la historia de esta mujer, Doreen. Lo poco que se sabe de ella es realmente interesante. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. En los vídeos anteriores hemos hablado del término ibistofilia. Se trata de una parafilia. Son personas que sienten atracción e incluso excitación por individuos que han cometido algún tipo de crimen. Es decir, que les pone a la gente muy chunga. Y te estarás preguntando por qué te cuento esto. Es porque considero que este término es aplicable a este caso, así como a otros muchos. Quizás los más conocidos sin duda sean Ted Bundy, Charles Manson o el fenómeno que ha surgido alrededor de la figura de Jeffrey Dahmer. Tras ponernos en contexto sobre Ramírez y el término ibistofilia, arrancamos con la historia de Doreen, para que saquéis vuestras propias conclusiones. Doreen nació en Burbank, California. Como comentábamos anteriormente, no se sabe mucho de su vida porque ella misma no quiso revelarlo en sus entrevistas. Podemos intuir que tiene estudios superiores, incluso una carrera universitaria, porque era editora en una famosa revista llamada Tiger Beat. Posteriormente colaboraría en documentales como THC Investigates, Amor tras las rejas. Otros proyectos famosos de esta mujer es sin duda la biografía que publicó de su marido, conocida como Richard Ramírez The Night Stalker. Su nombre cobraría fama cuando precisamente fue relacionada con él. A la gran mayoría de personas les chocaba mucho cómo una mujer podía tener una relación sentimental con un hombre como Ramírez, el cual recordemos que estaba condenado a la pena de muerte por sus crímenes. Esta mujer estaba tan enamorada de él que llegó a amenazar con quitarse la vida si este hombre era ejecutado. ¿Realmente fue una historia de amor o fue pura manipulación? Algunas fuentes mencionan que ella lo vio por primera vez en la televisión, donde fue a buscarlo usando la excusa de que era periodista. Desde ese momento sus visitas se convirtieron en rutina para ella, por lo que poco a poco fueron aflorando sentimientos supuestamente por ambas partes. Ella concedió varias entrevistas en programas de televisión, donde defendió firmemente la inocencia de este hombre. Todo comenzaría tras años de cartas. Empezaron la correspondencia en 1985, donde ella le mandó aproximadamente unas 75, comprometiéndose en el año 1988. Por cierto, esta mujer no era la única que le escribía ni mucho menos, eran decenas de mujeres, pero ella destacó por ser la más persistente. E incluso durante el matrimonio de estos, Richard siguió recibiendo dichas cartas, y posteriormente también. A Doreen no parecía importarle demasiado. Seguía definiendo a su amado como un hombre amable, interesante e inocente. De hecho, en la CNN, en 1997 declaró: "Creo que es realmente una gran persona. Es mi mejor amigo. Es mi amigo". Pero no sería hasta el año ya 1996 cuando finalmente se les permitió el casamiento en la prisión estatal de San Quintín, California. Tuvieron muchas dificultades para el enlace, debido a que Ramírez, como dijimos antes, estaba esperando su ejecución y precisaban de los permisos pertinentes. Ella se casó en contra de la voluntad de sus allegados, entre ellos sus padres, así como su hermana gemela, cortando cualquier tipo de contacto con ella. Citando a su hermana: "Me sorprendió la noticia. Estar relacionado por familia está bien. No quiero ser parte de esto. Ha sido un evento doloroso para la familia". Pero a esta mujer no le importó.
aceptó a este asesino como su marido, el cual definió como el hombre de su vida, y llegaba a visitarlo hasta 4 veces por semana, porque a ella lo único que le importaba era su amor. Pero las cosas se pondrían muy duras para la pareja, porque cuando el río suena, agua lleva. Pronto Dorin sabría con quién se casó realmente. Aquel día hubo 3 bodas en el corredor de la muerte. A la boda asistieron familiares de Ramírez, su hermano, hermana y su sobrino, así como sus abogados. Según los informes, el casamiento duró aproximadamente 15 minutos. Dorin llevó un vestido blanco. La ceremonia comenzó a las 11:10 de la mañana, donde intercambiaron anillos cada uno con su grabado correspondiente. El anillo de oro de Richard decía "Te amo para siempre, Dorin", y su anillo de platino "Para mi único amor, Richard". Según uno de los testigos, Dorin estaba realmente nerviosa, pero él estaba muy tranquilo, amoroso y muy tierno. Dorin saca lo mejor de él. Dorin añoraba y era un sueño para ella ser madre, pero este sueño se desvaneció en el año 1996 debido a su enlace con este preso, el cual estaba atrapado entre rejas, por lo que sería imposible formar una familia. Recordemos, por si no lo sabéis, que los condenados a muerte no tienen este tipo de visitas, pero fue capaz de dejar a un lado su sueño por el hombre que amaba. Durante los años de matrimonio, la mujer insistió en una posible apelación de la pena de muerte para su esposo, la cual fue denegada, así como posteriores solicitudes. Dorin, por desgracia, saldría muy dañada de esta unión, debido a que ella amaba a los niños, y lo que descubrió años más tarde la destrozó. El 9 de abril de 1984 tuvo lugar el primer asesinato de Ramírez a una niña de tan solo 9 años. La cual fue brutalmente asesinada después de haber sido abusada y apuñalada. Tras 14 años de matrimonio entre Dorin y Richard, ya sería en el año 2009, donde hubo una revelación sobre el caso de este asesino. Se encontró ADN que corroboraba que efectivamente Richard Ramírez había sido el autor de ese horrible crimen. Precisamente se sospecha que esta fue la causa de la separación entre ambos. Además, cabe destacar que este hombre jamás mostró ningún tipo de remordimiento por sus actos. Después de esto, Dorin jamás volvería a hablar con él, sobre él, ni sobre su muerte en el año 2013, debido a un cáncer a sus 53 años. Richard sería incinerado debido a que nadie reclamó su cuerpo. Cabe destacar que la separación no se formalizó, simplemente cortaron comunicaciones. Richard seguía recibiendo decenas de cartas y comenzaría otra relación con otra periodista y escritora llamada Christine Lee. Ella comentó en una ocasión que nunca se besaron, ya que sus visitas se llevaban a cabo con el mítico cristal que podemos ver en las películas. A pesar de que llegaron a comprometerse, nunca llegaron a casarse. Actualmente Dorin sigue viva, lleva una vida bastante tranquila, alejada de cualquier polémica. De hecho, tras el trabajo de toda su carrera, se sospecha que tiene un patrimonio bastante importante, valorado en $1 millón. ¿Qué te ha parecido la historia de esta mujer? Déjanos saber en los comentarios tus conclusiones. ¿Crees que realmente se amaban? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.